Dios les bendiga. Quiero invitarle que pueda abrir en su Biblia en Mateo capítulo 4. Vamos a leer del versículo 12 al 17. Nos acompaña una familia de la iglesia: Felipe, Glorita, Perla, Anita y el Tommy, que por ahí se fue con los niños. Así que les bendecimos en el nombre del Señor. Nos acompañan hermanos de Casa Sobre la Roca, la hermana Karen, la hermana Benito. Nos acompañan hermanos de la iglesia Asamblea de Dios Quipolos Carrera. ¿Dónde están? Ahí está, Samuel, Paola, Samuelito. Así que nos sentimos en casa para la gloria de Dios. Amén. Y damos gracias al Señor por estar con ustedes en esta mañana en particular. Estuvimos ayer y el viernes en el Congreso Celebración Anual de Misiones. Fue una linda instancia en el Señor. Estamos con un gran desafío como iglesia: partir con una base misionera. Estamos en vías de comprar una propiedad y una casa, una propiedad de 1.769 metros cuadrados, una casa de casi 500 metros cuadrados en Reñaca, en el sector bajo de Reñaca. Es un desafío económico. Nuestra iglesia bordea las 90 personas, de las cuales 70 están bien comprometidos con el Señor. Muchos de ellos están conectados ahora también en esta transmisión. Así que no somos una iglesia numerosa, grande, para la cual el desafío en el cual estamos resulte fácil, pero creemos en un Dios que es un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Y es un Dios que tiene todos los recursos disponibles para financiar los proyectos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que estamos en eso, buscando esa provisión de parte de Dios. Yo quiero que podamos leer este pasaje, Mateo 4, versículo 12 al 17. Lo voy a leer en una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, se refiere a Juan el Bautista, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Comunidad Sal? Luz. Amén. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana se llama: el reino de peor es nada. Lo repetimos a la cuenta 3, 1, 2 y 3. El reino de peor es nada. Esa frase en Chile es una frase común que muchas veces lo hemos utilizado probablemente nosotros mismos, y a veces decimos, bueno, peor es nada. Es una frase de alguna manera fatalista. Es una frase de, bueno, si tengo esto ya me conformo con esto. Lo increíble de la frase es que el lugar existe. ¿Cuántos sabían que peor es nada existe? Está en el sur de Chile, en la séptima región, sexta o séptima región. Ahí tengo mi duda. De hecho, conocí a una persona literalmente que nació y vivió y creció en Peor es Nada. Un ex compañero de trabajo, cuando le preguntaban dónde naciste, en Peor es Nada. Y no era broma, era verdad. No sé cómo se le dice a los de Peor es Nada. ¿Peor es nadino? Puede ser. Pero el lugar es un lugar real que existe en Chile y da cuenta de cierta cultura que está en nuestro país. Espero que no haya nadie de Peor es Nada acá, para que no se ofendan. No tengo nada en contra del lugar, pero sirve para ilustrar. Es una cultura que existe en nuestro país, en donde a veces nos conformamos con lo que resulta de una manera un poco desarticulada, y como que ya si funciona bien y si no funciona da lo mismo. El contexto bíblico de este pasaje es el inicio del ministerio de Jesús. Se acabó el ministerio de Juan el Bautista. ¿Cuántos han escuchado hablar de Juan el Bautista?
Un hombre que tenía una palabra de Dios, contextualizado con su tiempo, un profeta del Señor. La Biblia dice que él salía al desierto y las multitudes lo seguían. El desierto siempre, aún en la época de Jesús, era un lugar inhóspito y poco atractivo. Un lugar donde no hay agua, donde la gente habitualmente no vive, y por lo tanto un lugar donde las multitudes en general solo andaban de paso. Pero había algo en el mensaje de Juan el Bautista que era tan atractivo que, dice la Biblia, las multitudes salían al desierto. Lo normal era que las multitudes se fuesen a un río, a un mar, a algún centro poblado, pero no que las multitudes fueran al desierto. Pero Juan el Bautista predicaba un mensaje tan atractivo que las multitudes lo seguían. ¿Cuál era el mensaje? No tenía que ver con el éxito personal. No tenía que ver con algunos proyectos o sueños particulares. El mensaje de Juan el Bautista era muy parecido a lo que Jesús está diciendo. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era lo que hoy en día llamamos mensaje que contiene cierto tipo de palo. Un mensaje un poquito confrontacional, duro, directo y como que al hueso. Entonces tenemos que entender que el atractivo del Evangelio no radica tanto en lo estético. Damos gracias al Señor por este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Es un lugar precioso, está muy bien ambientado, está bien acondicionado. La iluminación, el sonido, el espacio, el coffee, todo eso es muy bonito. Pero lo atractivo del mensaje del Evangelio no es o no tiene tanto que ver con lo estético, sino más tiene que ver con lo que realmente es el fondo del mensaje. Y Jesús le está diciendo al inicio de su ministerio, repitiendo el mismo mensaje que venía predicando Juan el Bautista. Hay tres cosas que quiero compartir con ustedes respecto de lo que no es un reino de peor en nada, sino más bien el reino de los cielos. Porque si bien nuestra cultura puede ser un poquito en la vida esto de peor en nada, si funciona qué bueno y si no funciona da lo mismo, o a veces nos conformamos con poco en lo espiritual, porque en la vida material todos quisiéramos tener algún tipo de éxito. ¿Quién quiere ser un fracasado en la vida? Nadie. Salvo que esté viviendo alguna situación emocional adversa, pero en general creo que ni siquiera las personas que están viendo situaciones emocionales adversas podrían decir yo quiero fracasar en la vida desde hoy y para siempre y me voy a sentir bien con eso y tráigame fracaso sobre mi vida. Eso sería algo raro. Lo normal es que a todos nos gustaría que en algún momento de la vida nos pudiese ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay tres cosas que quiero compartir con ustedes respecto de lo que efectivamente no es esto del reino peor en nada. Lo primero es la expectativa. Mateo capítulo 4, versículos 15 al 16. Si usted lo tiene, me dice amén. Mateo 4, versículo 15 al 16. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran, ¿qué cosa? Una gran luz. Y para aquellos que viven en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. La tierra es la tierra de Zabulón y Neftalí. Pero tiene un condicionante más. Zabulón y Neftalí eran dos tribus, no de las más grandes de las tribus de Israel, que eran 12. Eran dos tribus un poquito más marginales. Pero hay una condicionante más y específica al momento de Jesús. Y es que este lugar se llama Galilea de los gentiles. Los judíos sentían desprecio por los gentiles. Los judíos a los gentiles literalmente les decían perros. La sociedad judía no era una sociedad de la época de Jesús muy integradora. No acogían de buena manera a los migrantes. Y si los acogían a cambio de que los migrantes se transformaran en judíos de religión,
Pero aún si un migrante se transformaba en judío de religión, no tenía ni los mismos derechos ni los mismos privilegios que los judíos. De hecho, para adorar a Dios había un espacio en particular a los gentiles que se habían convertido al judaísmo, que estaba muy lejos de los espacios que disfrutaban los judíos que eran judíos de nacimiento. La sociedad judía de la época de Jesús tenía un menosprecio por los gentiles. Entonces decir Galilea y decir gentiles era juntar dos malas palabras. No era hablar de un lugar privilegiado, no era hablar de un lugar al que la gente quisiera ir, era hablar de un lugar que no estaba dentro de los mejores panoramas ni siquiera para un fin de semana. Jesús le agrega algo más. Dice Galilea, donde viven tantos gentiles. Pero dice algo más, dice la gente que estaba en la oscuridad. La versión Reina Valera 60, una versión un poquito más antigua, dice en la oscuridad donde habita o donde arroja su sombra la muerte. Entonces estamos juntando una situación en donde en el lugar al cual Jesús le va a predicar no hay muchas expectativas. En nuestro país, la expectativa de vida ha crecido de forma radical en los últimos 50 años. De hecho, la manera en que en nuestro país la expectativa de vida ha crecido ha tenido directa relación con políticas públicas. Políticas públicas respecto de la salud, especialmente en relación a los recién nacidos y los lactantes. Por ejemplo, Chile fue pionero en el control de enfermedades tales como el sarampión, la poliomielitis, enfermedades gastrointestinales y todos los problemas derivados de la malnutrición. En el Chile de la primera mitad del siglo XX era común que un recién nacido no sobreviviera más allá del primer par de meses o el primer par de años, porque había muchas enfermedades en nuestro país que no estaban controladas. No habían políticas públicas de vacunación como en buena parte del mundo, pero en nuestro país tampoco existían. Había mucha malnutrición. Los niños no necesariamente se bien alimentaban ni con leche, ni con comida, principalmente en base a proteínas. Entonces era común que una enfermedad que hoy día parece ser sencilla de resolver, acabara con la vida de muchos de los niños que nacían en el Chile de la primera mitad del siglo XX. Porque Chile, sépalo usted, hasta no hace mucho tiempo atrás, Chile era un país pobre. Al año 1989, más del 40% de nuestro país, vale decir 4 de 10 personas, estaban bajo la línea de la pobreza. Es algo diferente a lo que vivimos hoy en día. Entonces, la manera en que la expectativa de vida creció en Chile fue a través de las vacunas y de una mejor nutrición. Vale decir lo que hoy conocemos como políticas públicas. Pregunto, ¿cuáles son tus expectativas respecto del Evangelio de Jesucristo? Voy a puntualizar más la pregunta. ¿Con qué expectativas se levantó hoy usted antes de venir a la iglesia? El desayuno. Pasar un buen tiempo con amigos. Despejar un poquito la mente. Salir tal vez de algún conflicto familiar. Salir de la casa porque en la casa está muy complicado el ambiente. ¿Alguien de los que está en este lugar se levantó con la expectativa de que hoy Dios le hable con su palabra? ¿Alguien de los que está acá se levantó con la expectativa de hoy recibir una palabra que cambie la vida desde ahora y para siempre? ¿Alguno de ustedes ha estado en las últimas semanas haciéndole preguntas a Dios específicas para las cuales requiere respuestas específicas? Preguntas un poquito más complejas como, Señor, ¿hoy día me baño o no me baño? ¿Será bueno, Señor, que me cepille los dientes? La pregunta de los adolescentes a veces. ¿Y me cepillo o no me cepillo los dientes? Hay preguntas más complejas y menos evidentes en la respuesta que las preguntas que acabo de mencionar. Hay preguntas que, como hemos dicho muchas veces en la iglesia Corriente de Vida, son esos puntos de inflexión. ¿A qué me refiero? Preguntas
después de las cuales tu vida podría cambiar desde ese minuto hacia adelante. Preguntas que marcan grandes decisiones, decisiones que a veces ya no te abarcan solo a ti, sino que abarcan a tu familia. Preguntas que a veces tienen implicancia directa sobre tu economía, preguntas que tienen implicancia directa sobre tu vocación, preguntas que tienen implicancia directa, por ejemplo, acerca de servir a Dios. Y que la respuesta que tú entregues a esa pregunta va a literalmente marcar un antes y un después. Algunas resuelven problemas existenciales, otras resuelven problemas vocacionales, otras de esas preguntas resuelven problemas familiares. ¿Y qué pasa después de que Dios nos responde esas preguntas? Con mi esposa nos hemos dado cuenta en los años que llevamos sirviendo al Señor como pastores, que a veces los problemas que tenemos son la única forma de que las personas tengamos una mínima comunión con Dios. Pero después de que Dios resuelve esos problemas, nos hemos dado cuenta, y puede que aquí la experiencia sea diametralmente opuesta en nuestra experiencia, no queremos que los hermanos Corriente Villa sientan que lo estamos echando al agua, pero puede ser que acá sea distinto, pero nosotros nos hemos dado cuenta que a veces, después de que los problemas se resuelven, esta necesidad de Dios, de ser parte de una iglesia, el orar, el leer la Biblia, como que pierde prioridad y vuelve a ganar prioridad hasta que viene o llega la próxima ronda de problemas. Como que los problemas nos alinearon con algo que viene de parte de Dios, pero una vez que los problemas se resolvieron, como que ya Dios nuevamente perdió prioridad. Y hay otras cosas que empiezan a competir con Dios, porque los problemas de verdad ya se resolvieron. El Evangelio es mucho más que una cafetera que resuelve mi problema de disponer de un buen café. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio es mucho más que un auto que resuelve mi problema de desplazamiento. Y el Evangelio es mucho más que una casa que resuelve mi problema de comodidad. No quiero menoscabar los problemas que cada uno de ustedes ha traído a este lugar. Y sé que Dios tiene respuesta para nuestros problemas. Pero nuestra relación con Dios no puede estar condicionada. Nuestra relación con Dios no puede estar condicionada a si Dios me responde o no a mis preguntas, o a si Dios resuelve o no resuelve mis problemas. Porque quiero decirle algo con mucho respeto, las urgencias mías no tienen por qué ser las urgencias de Dios. Lo que para mí es urgente no necesariamente para Dios es urgente. Pero sepa usted bien que lo que para Dios es urgente, para usted y para mí siempre será importante. Lo que para Dios es urgente, para usted y para mí siempre va a ser algo importante. Porque las urgencias de Dios resuelven los verdaderos problemas de la vida. Y las urgencias de Dios, en aquello en lo cual Él más está preocupado, es lo que a nosotros literalmente nos resuelve la vida. Entonces, en el reino de peor es nada, no hay grandes expectativas y el Evangelio de la realidad compite con un montón de otros programas. Y a veces puede ser que estaremos viniendo a la iglesia simplemente porque este es el peor en nada del domingo. Como que no había otro panorama, entonces... Bueno, entre quedarme en la casa y aburrirme, venir a la iglesia y compartir con amigos, capaz que no es tan malo esto. Pero el Evangelio de Jesucristo es mucho más grande y por lo tanto nuestra expectativa con el Evangelio del Dios de la Biblia tienen que ser expectativas grandes. El reino de peor en nada no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Entonces lo primero que acabamos de compartir es expectativa. Lo segundo, propósito. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 17 al 20. Si lo encuentra, me dice por favor amén. Mateo capítulo 4, versículo 17 al 20. Amén. Dice así:
A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Desde el inicio, la predicación de Jesús se enfocó en una sola cosa: el reino de los cielos. Repita conmigo: reino de los cielos. ¿Cuántos han sufrido alguna vez la ilegible letra de los médicos? No sé si habrá algún médico por acá. Pero, pucha, que les cuesta a los médicos escribir bien. Uno ve una receta de un médico y literalmente no se entiende nada. No se entiende lo que habitualmente el médico dice. La pregunta que a veces nos pudiésemos hacer es: ¿acaso cuando niño nunca ese médico hizo caligrafía? ¿Todavía alguien sabe lo que es la caligrafía? Porque los niños de hoy ya como que están desconectados de eso. ¿Pero alguien se acuerda de lo que es caligrafía? ¿Alguien hizo caligrafía acá? Mayores de 40, ¿cuánto hicieron caligrafía? Amén. La caligrafía era esa costumbre buena de que en un cuaderno cuadriculado con distintas dimensiones había que hacer letras principalmente en formato... ¿Cómo? Manuscrito, más que la famosa letra de imprenta. Y la tarea o el foco de la caligrafía era que nosotros pudiésemos escribir pausadamente hasta lograr una letra que se viese bonita, entendible y legible. Hay momentos en la vida cristiana en que necesitamos hacer caligrafía espiritual. Vale decir, volver a aprender lo que aprendimos mal, lo que no aprendimos, o bien lo que simplemente dejamos de hacer bien. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? ¿Por qué nos reunimos en este lugar? Es lindo compartir un desayuno juntos, además que el desayuno de ustedes es muy bueno. Es una bendición. Están bien alimentados. Es lindo compartir conversación con buenos amigos. Yo me dediqué a observar mientras llegaban las personas, la mayor parte sonreía, la mayor parte se había integrado. Son una iglesia muy acogedora. ¿Estoy pensando en venirme para acá? No. No se ofendan, hermanos. Pero son una iglesia muy acogedora. Y eso, la verdad, es algo bonito. Pero ¿será que ese es el propósito por el cual nos juntamos en este lugar? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Si nosotros miramos la predicación de Jesucristo, nos daremos cuenta que el propósito del Evangelio está conectado con lo que Él está predicando. Él está diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay un propósito diferente que no sea predicar el acercamiento del reino de los cielos. Y para que el reino de los cielos llegue a nuestra vida, hay una primera decisión que tenemos que tomar, y es arrepentirnos. Cuando yo estaba ahí, era más niño y estaba en la escuela dominical, me enseñaron que arrepentimiento era un giro en 180 grados, porque alguna vez alguien dijo que era un giro en 360 y eso es quedarse donde mismo. Pero arrepentimiento es un giro en 180 grados. Vale decir, yo iba para esta dirección y giro completamente y comienzo a caminar en esta dirección. Entonces, el Evangelio tiene una misión. ¿A cuánto les gustan las películas tipo Misión Imposible?
eso es pecado. No. Misión imposible. Siempre al final lo logra. Pero las películas de Misión Imposible tienden a ser entretenidas porque hay mucha acción, hay mucho desafío y hay una misión por cumplir. El Evangelio tiene una misión. La misión contiene un solo mensaje y no es la realización de nuestras metas, no tiene que ver con nuestros propios sueños de éxito, sino que el Evangelio se trata de arrepentimiento. Y el arrepentimiento requiere de humildad. El arrepentimiento requiere de reconocer que hay cosas que las estamos haciendo mal. El arrepentimiento requiere reconocer que nuestra voluntad debe ser gobernada por la voluntad de alguien que es mucho mayor que nosotros. Y que nuestras más importantes decisiones las tenemos que tomar a la luz de la palabra de Dios. Que la decisión de con quién formaré familia debe ser una decisión que en primer lugar la debo conversar con Jesucristo a la luz de su palabra. Que la decisión de en qué lugar puedo o debo trabajar lo debo conversar con el Señor. La decisión de en qué colegio colocar a nuestros hijos la debo conversar con el Señor. La decisión de a qué lugar nos vamos a vivir o a qué lugar nos podemos dedicar a hacer algo para el Señor, lo debo conversar con el Señor. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero no siempre la voluntad de Dios me va a agradar a mí. La voluntad de Dios se hace agradable para aquel que está dispuesto a reconocer ese señorío sobre su vida. El paradigma del reino de los cielos, el modelo del reino de los cielos es muy distinto al reino de peores nada. En peores nada no hay expectativas y en peores nada no hay propósito. La gente hace las cosas por hacerlas. Y hay personas que llevan años en su vida haciendo cosas simplemente porque alguien le dijo que lo tenía que hacer o porque no encontró ninguna otra cosa que hacer. Pero en el reino de Dios, en el reino de los cielos, todo es gobernado con un propósito. El reino de los cielos se trata de seguir a un Salvador, pero también a un Señor. El reino de los cielos está cerca, pero a veces nuestra vida está tan lejos como, por ejemplo, nuestra falta de compromiso con la oración. Jesús dijo, el reino de los cielos está cerca, pero a veces nuestra vida está tan lejos de ese reino de los cielos como también nuestra falta de compromiso con la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que abrimos la Biblia? No porque estábamos agarrando un pancito de vida, o no porque andábamos buscando urgentemente una respuesta, sino que la abrimos porque queríamos que alimentara nuestra alma. ¿Cuándo fue la última vez que sentimos la necesidad de alimentar nuestra vida y nuestras decisiones con palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra con la cual has tomado grandes decisiones en tu vida? Nosotros hay una palabra que tenemos en nuestra oficina, en la casa, y esa dice ¿qué cosa? Yo sé muy bien los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esa palabra ha marcado nuestra vida en cada una de las decisiones que hemos tomado. La más importante de nuestra vida, porque sabemos que nuestro Dios tiene para nosotros cosas buenas. Él sabe muy bien los planes que tiene para nosotros. No son planes de calamidad, no son planes de fracaso, son planes de éxito, pero a la medida del éxito de Dios. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿cuáles son los versículos que están en nuestra mente? Al que madruga, Dios le ayuda. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuál es un versículo bíblico con el que Dios marcó su vida? Joven fui, envejecido, no visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue. Es un versículo que es capaz de marcar nuestra vida para siempre. Bendícelo a mí al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, de modo que rejuvenezcas como el águila. Caerán a tu lado 1000, dice tu masaje, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento.
La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y estar en nuestro corazón. Y la palabra de Dios tiene que ser capaz de gobernar las decisiones más importantes de nuestra vida. Porque en el reino de los cielos hay propósito. El reino de los cielos está cerca, dijo Jesús. Pero a veces nuestra vida está tan lejos como la falta de compromiso que tenemos con sostener económicamente la obra de Dios. El reino de los cielos está cerca, dijo Jesús, pero a veces está tan lejos como nuestra falta de compromiso en entregar tiempo para servir en la obra de Dios. Hay una clave que hemos aprendido como pastores, con mi esposa, y es que siempre habrá tiempo para aquello que es importante. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Pero ¿quién define el tesoro? No lo define Dios en tu vida, lo defines tú. No es Dios quien implanta su tesoro en tu corazón. No es un ángel que baja del cielo y coloca su manito en tu corazón y te coloca algo que dice tesoro de Dios. Eres tú quien define lo que es tu tesoro. Eres tú quien lo define con tus decisiones, desde las más pequeñas en el día, como por ejemplo en qué usar tu tiempo, hasta las más grandes, como por ejemplo en decirle no al pecado y la tentación, aunque nadie más te esté viendo. Porque no lo harás, no porque alguien te está viendo, no lo harás porque el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, es aquel a quien has decidido honrar con tu vida y con tus propias decisiones. Tú y yo somos los que definimos qué es nuestro tesoro. Y si la obra de Dios es tu tesoro, entonces habrá siempre tiempo para la obra de Dios. Si la obra de Dios es tu tesoro, no habrá nadie que tenga que rogarte por una ofrenda, porque entenderás que la ofrenda no es una limosna y que los pastores no son mendigos. Entenderás que ofrendar en la obra de Dios es un privilegio. Mi esposa es profesora de matemáticas, yo soy ingeniero, Ariel, Maggie, Pablo, Dani, son todos profesionales. No necesitamos una limosna para vivir. Vivimos de la misericordia de Dios a través de nuestras profesiones. Yo trabajo como ingeniero, además de ser pastor. Entonces puedo hablar a la iglesia con libertad acerca de la ofrenda y del diezmo, porque la iglesia debe entender que la ofrenda y el diezmo no es una limosna. No ofrendamos para que los pastores sobrevivan. Damos para que la obra de Dios crezca. Para que haya otra sal y luz en algún lugar de Chile. Para que haya otra sal y luz en algún lugar del mundo. Pero la obra de Dios no requiere solo de ofrendas y diezmos, requiere de obreros. Rogad al Dios de la obra que envíe obreros a su obra. Eso dijo Jesús. Rogad pues al Dios de la mies que envíe obreros a su mies. Pero tenemos obreros que habitan en nuestras iglesias y viven despistados, sin expectativas y sin propósito. Obreros para los cuales el sueño de sus vidas no es alcanzar a almas con la palabra de Dios. Obreros que no van a responder al llamado del varón macedonio que dice: pasa Macedonia, ayúdanos. Obreros que pueden estar viendo cómo multitudes y generaciones mueren delante de sus ojos, pero no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque no tienen expectativas en el reino, no tienen propósito en la vida. Bueno, quiero dar esta palabra en esta mañana, en este lugar. Tu vida tiene que tener grandes expectativas de la mano de Dios. William Carey, el padre de las misiones modernas, dijo: esperemos grandes cosas de Dios, pero hagamos grandes cosas por Dios. Ese es el tipo de llamado al cual tenemos que responder, amada iglesia. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. No te conformes con menos. Alguien dice amén. No te conformes con menos. Alguien dice amén. Amén. Tu vida tiene un propósito eterno. ¿Qué es ser ingeniero? Ir a una universidad, estudiar 5 o 6 años, tomar un cartón de algún buen lugar, encontrar un trabajo y jubilarte a los 60 o 65 años, dependiendo si eres hombre y mujer. Y ahí se acabó tu carrera de ingeniero. Pero ¿qué es ser un hijo de Dios con un llamado y que cumple ese llamado? Es ser una persona que hasta el último día de su vida dobla su rodilla delante de Dios y los cielos se abren y la gloria de Dios baja y ocurren sanidades, prodigios y milagros por el nombre de Jesús. Los milagros y el poder sobrenatural no lo puedes traer a este mundo siendo un ingeniero, pero los milagros y el poder sobrenatural de Dios lo traes a esta realidad doblando tus rodillas al Dios de los cielos. Daniel no fue influyente en la Babilonia de su época por
por ser muy sabio en la sabiduría humana. Daniel fue influyente porque 3 veces al día doblaba sus rodillas y oraba y clamaba al Dios de los cielos. Pero a veces vivimos nuestra vida sin expectativas en Dios. El desayuno estaba impecable, el ambiente es genial, pero lo que tú y yo tenemos que saber es que no nos podemos ir a nuestra casa sin una palabra de Dios sobre nuestra vida. No podemos volver a casa sin una palabra de Dios porque hay problemas que nos están esperando en casa y ahí están burlándose cuando la iglesia no tiene poder. Pero esos problemas y esos demonios y ese diablo tiemblan cuando una iglesia dobla sus rodillas y la gloria de Dios viene en medio de la iglesia. Expectativas, propósito. Cierto día, mientras Jesús caminaba sobre la orilla del mar de Galilea, había a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque venían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, había otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca de su padre, los siguieron de inmediato. El reino de los cielos ha llegado. Tenemos que hacer caligrafía espiritual y volver a escribir en nuestras vidas que este no es el reino de peor es nada. No se trata de actividades cuando me sobra el tiempo y que cualquier otro interés le compita al reino de Dios en prioridad. El reino de Dios cambia vidas ahora y hacia la eternidad. Cielos y tierra pasarán, pero este reino nunca dejará de ser. En tercer lugar, y con esto termino, milagros. Número 1, expectativas. Número 2, propósito. Número 3, milagros. Busque conmigo Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Si ya lo encontró, me dice amén. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Yo quiero invitar a Ariel, si puede pasar adelante y me acompaña con la guitarra. Jesús viajó por Galilea. Les enseñó que había que tener grandes expectativas con el reino de los cielos. Le enseñó a algunos hombres, a los cuales llamó discípulos, que el reino tiene propósito. Jacobo, Andrés, Pedro, Juan. Ya tenían definido un propósito en la vida. El propósito para ellos era ser pescadores. El padre había sido pescador y es probable que el abuelo y el bisabuelo, es probable que toda la línea familiar era una línea de pescadores. El mar de Galilea no es en sí un mar de agua salada, es un gran lago en el cual desemboca el río Jordán. Entonces ellos eran marinos de agua dulce. Se habituaban a ciertas tormentas porque hay un encajonamiento en esa zona geográfica por la cual a veces soplan vientos muy fuertes.
se generan tormentas, pero la realidad, el desafío de ellos estaba circunscrito a ese gran lago llamado Galilea o Genesaret. Y esa era la vida y era todo el mundo que ellos esperaban vivir. No había nada más fuera de ese mundo para ellos. Sabían pescar porque un día Jesús le dijo, vayan a pescar un poquito más adentro, y Pedro le dijo, oye, nosotros nos dedicamos a esto. Hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Jesús le dijo, le insistió, boga mar adentro. Y él le dice que le hicieron caso y encontraron una pesca que fue literalmente una pesca milagrosa. De parte del Señor, quiero decirte esto, cuando el reino de Dios cobra expectativa para tu vida, cuando el reino de Dios te das cuenta que tiene un propósito profundo y eterno, entonces Dios empieza a cambiar tu mundo. Ya no es solo Dios queriendo cambiar el mundo que te rodea, es Dios comenzando ese cambio por lo que hoy es tu propio mundo. Dios empieza a cambiar ahora tus expectativas. Dios empieza a cambiar ahora tus sueños. Ahora empieza a ser un sueño tuyo el que alguien conozca a Dios a través de tu vida. Ahora empieza a ser tu sueño el que una pequeña obra se abra en tu hogar. Ahora empieza a ser tu sueño el que Dios te use a ti para hacer la sal y la luz en la vida de los de tu casa. Ahora empieza a ser tu sueño el que tú te conectes con el llamado de Dios. Ahora tu sueño es que Dios use estas manos, que ya no son las del pastor solamente, sino que ahora empiezan a ser tus manos. Empieza a ser tu sueño que Dios use tus manos para hacer sanidad y milagro. Porque te empiezas a dar cuenta que en el reino de los cielos no hay superhéroes. No hay hombres y mujeres con capa y espada que pueden hacer lo que nadie más puede hacer. Y que siempre se les necesita que estén presentes. Te empiezas a dar cuenta que lo que te habilita es lo mismo que les habilita a ellos. Y es el poder sobrenatural de un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces cuando Dios cambia tus expectativas y cuando Dios cambia tu propósito, hay algo que se vuelve atractivo y son los milagros. Y el más grande de los milagros es cuando un hombre o una mujer decide aceptar a Jesús como Señor y Salvador por el resto de su vida. Porque la Biblia dice que cuando ese milagro ocurre lo que no ocurre cuando un paralítico se levanta, ni lo que ocurre cuando un enfermo de cáncer se sana, ni lo que ocurre cuando un drogadicto deja la adicción. Esto solo ocurre cuando un hombre o una mujer, una familia, acepta a Jesús en su corazón. Y es que en el cielo se desata una fiesta. Entonces tú entiendes que lo que has sufrido y lo que has vivido ha valido la pena, porque hay un alma que ha vuelto a la casa del Padre. Entonces yo quiero decirte que este no es el reino de peor en nada. Esto se llama reino de los cielos. Y Jesús predicó el reino a todos, pero no todos le recibieron. Algunos dijeron estar muy ocupados. Otros con lo que tenían simplemente lo enterraron y lo olvidaron. Y yo oro porque tú no seas uno de esos. Oro porque en este día tú no le digas, Señor, estoy muy ocupado y tengo que ir a enterrar a mi padre. Oro porque tú no le digas, Señor, este talento tengo miedo y lo voy a esconder. Mi oración en esta mañana es que tú digas, el reino de los cielos vale la pena vivirlo, vale la pena orarlo, vale la pena llorarlo, porque si lloro y siembro con lágrimas, llegará el día en que segaré con gran regocijo. Aseguro en el nombre del Señor, delante de Dios que vive y reina, que esta iglesia está levantada en este lugar porque hay otros que antes lloraron y sembraron con lágrimas y están segando con gran regocijo. En el reino de los cielos, querido hermano, no oramos por si resulta. Porque a veces hacemos eso nosotros. Oramos como la última cosa que hay por hacer. Oramos por si resulta. Tocamos todas las puertas que había por tocar. Y capaz que la última que tocamos fue la puerta de la oración delante del Señor. En el reino de los cielos no oramos para que sea lo que Dios quiera, como diciendo no me queda de otra. ¿Ha visto esa frase? Bueno, ya que sea lo que Dios quiera. Es la frase que lanzamos cuando ya bajamos los brazos. No me queda más por hacer.
hacer, no me queda cómo luchar, bueno, que sea lo que Dios quiera. Cuando en el reino de los cielos es todo al revés, lo primero que debiésemos buscar es que sea lo que Dios quiera, porque si ocurre lo que Dios quiere, eso es lo mejor para tu casa, para tu familia y para tus hijos. En el reino de los cielos oramos creyendo en un Dios de lo imposible. Y si en esta mañana viniste con un imposible en tu vida, estás en el lugar correcto. Porque no estás en el reino de peores nada. Porque no estás en un reino gobernado por hombres y mujeres simplemente. Este es el reino de los cielos. Este lugar dejó de ser un hotel. Este lugar dejó de ser un centro de entretenimiento. Cuando pusieron una puerta en la puerta del lugar que dice iglesia, esto es puerta del cielo y casa de Dios. Y en este lugar ocurren milagros. Alguien dice amén. ¿Alguien tiene expectativa de un milagro en esta mañana? Entonces la atmósfera cambió, porque en este lugar está la presencia de Dios. La atmósfera cambió, no porque yo esté predicando, sino porque en este lugar hay uno que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el alto y sublime. La Biblia dice que Él habitaba en gloria inaccesible. La Biblia dice que si alguien le veía, entonces en el acto moría. La Biblia dice que si alguien entraba en pecado delante de su presencia, en el lugar caía muerto. Pero vino uno desde la eternidad, que Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Cuando en el cielo preguntaron, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Quiero decirte que no solo Isaías respondió, heme aquí. Hubo uno que en la eternidad dijo, heme aquí. Ese fue Jesús. Él vino, habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él pagó un precio, y precio de sangre, y por esa cruz gloriosa hoy tenemos acceso a su gloria, hoy tenemos acceso a su gracia, hoy tenemos acceso a un poder que es un poder eterno, invencible, un poder vivo. Y ese poder está en este lugar. Dios de la Biblia no es el Dios de un cuento chino. El Dios de la Biblia es 100% real. Expectativa, propósito, milagros. Yo le quiero invitar ahí donde está, en el nombre de Jesús, que pueda inclinar su cabeza, cerrar sus ojos. Y solo quiero hacer una pregunta. Ahí donde está, con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. ¿Quieres seguir viviendo en el reino de peores nada? ¿O quieres de una vez comenzar a vivir en el mismo reino donde está viviendo Pablo, Dani, Ariel, Maggie, el liderazgo de esta iglesia? Y es el reino de los cielos. Dios también te está llamando. Dios también te está llamando. Y Dios te está llamando a algo grande, porque Él nunca llama a cosas pequeñas. En el nombre de Jesús. Si tú quieres responder el llamado de Dios en esta mañana y le vas a decir, Señor, mi expectativa va a crecer, le diré que sí a tu propósito y voy a empezar a caminar por fe y no por vista. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, yo quiero que levantes tu mano en señal de tomar una decisión.